Buenas tardes, damas y caballeros. Buenos días o buenas noches, dependiendo de su ubicación. Yo me llamo Helen Derbyshire y soy la directora ejecutiva de Access Info Europe. Hoy estoy con ustedes desde Madrid y es una tarde algo soleada. Es un gran placer darles la bienvenida a esta sesión de la Academia de OGP 2021. Es una sesión organizada por OGP y el Instituto Coreano de la Gestión Política. Comenzaremos con algunos anuncios logísticos, ya que veo que los participantes se están uniendo a la sesión. Tal vez no esperé suficiente tiempo para que comenzáramos, pero bienvenidos a todos y todas a esta sesión de la Academia de OGP de 2021. Y en cuanto a los puntos logísticos, tenemos el lujo de interpretación simultánea en español, francés y coreano, y claro, también tendremos el audio en inglés. Creo que ya todos estamos familiarizados con esto, ya que hemos utilizado Zoom mucho en el último año y medio, pero deben hacer clic en el icono del globo terráqueo para poder escuchar en su idioma. Pueden escribir las preguntas en el chat si tienen dificultades accediendo a la interpretación. Ya que tenemos varios idiomas en esta sesión, yo estoy intentando hacerlo, pero también les pido que hablen un poco más lento y claramente. Tenemos tiempo, no nos tenemos que apresurar. Así que es importante que aquellos que estén escuchando en otro idioma puedan escuchar lo que estamos diciendo y que capturemos toda la riqueza y todos los detalles de la conversación que vamos a tener esta tarde. Antes de presentar a los ponentes, me han pedido que les dé la bienvenida. Esta tarde tengo varios roles. Soy, claro, la directora ejecutiva de Access Info Europe, pero también soy miembro de la sociedad civil de el comité directivo de OGP. Y ya llevo 5 años en este rol. Ya estoy ya llegando al final, pero ha sido increíble representar a la sociedad civil y es un placer participar con el Instituto de Desarrollo Coreano, ya que Corea es uno de los anfitriones de la OGP y en uno de los años, unos días o unas semanas, mejor dicho, tendremos una cumbre de OGP virtual. Así que ya pueden estar pendientes de estos detalles, ya que será la semana comenzando con el 13 de diciembre. Y de hecho, tengo otro rol. Soy la presidenta de la coalición de UNCAC de las Naciones Unidas. Este es el convenio contra la corrupción y la sociedad civil de la ONU. Así que tenemos una red de organizaciones de sociedad civil que están esforzándose para implementar este convenio y luchar contra la corrupción. Y lo menciono porque es muy pertinente para el tema de esta tarde, el tema de la integridad política. ¿Y qué significa la integridad política? Bueno, esta es una definición que me he robado de Transparencia Internacional, pero significa que el poder se utilice de manera consistente para el bien común y no para avanzar intereses privados o la riqueza de individuos privados. Hablamos de cómo se implementa el poder y los gobiernos tienen poder sobre el dinero de los contribuyentes. Así que aquí vemos que tiene mucho que ver cómo se gestionan los recursos públicos y se invierte el dinero de los contribuyentes. Esto es esencial para la democracia. Es importante poder supervisar cómo se invierte el dinero y cómo se ejercita la autoridad. Y al hacerlo tenemos un sistema que protege los derechos humanos. Por ello, nos entusiasma
que el barómetro de datos globales y Access Info ha estado recopilando datos para 27 países en Europa, 21 países que forman parte de la OGP en la Unión Europea y la región europea, y también países que incluyen, por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, Israel, Canadá, Australia. Tal vez me salté otros países, pero son bastantes países. Así que la iniciativa del barómetro de datos globales es increíble, es una oportunidad emocionante. Hemos tenido datos abiertos antes, pero como escucharán esta tarde, nunca hemos tenido un análisis tan detallado de cómo se utilizan esos datos en la práctica. Y esto sería específicamente para avanzar los objetivos de la sociedad. Los ponentes ya nos contarán más, así que no voy a entrar en mucho detalle, pero Access Info Europe es una organización que está promoviendo la transparencia, el acceso a la información, y queremos medir qué tanto acceso podemos obtener a los datos para el cabildeo, para las declaraciones, etcétera. Y esto es extremadamente útil para nosotros y muchas organizaciones en el mundo para poder llevar a cabo su misión. Así que ya estamos llegando al fin del proceso de recopilar los datos y hablaremos un poco sobre algunas tendencias iniciales, pero debo decir que aún no tenemos todos los resultados. Al comienzo del próximo año tendremos algunos meses increíbles donde vamos a divulgar los resultados, y la diferencia entre este ejercicio y otros de recopilación de datos en el pasado es que vamos a utilizar los datos. Vamos a hablar con los gobiernos, vamos a hablar con organizaciones de sociedad civil y vamos a debatir sobre lo que tenemos y lo que necesitamos. Tendremos un proceso real en el cual utilizaremos los datos que se recopilaron durante el 2021 para tener un debate basados en las pruebas. Y de esta manera hablaremos sobre lo que se debe hacer y escucharemos de nuestros compañeros en la OGP. Y esto, claro, tendrá que ver con el desarrollo de los planes de acción de OGP, y también le dará más información a la sociedad civil sobre cuáles deberían ser las prioridades para los compromisos en los planes de acción de cara al futuro. Es una iniciativa muy importante y este es un momento oportuno para aprender sobre la iniciativa, ya que estamos al final de esta fase de recopilación de datos. Es un placer presentarles nuestros cuatro ponentes esta tarde. Tenemos a Silvana Fumega, que es la directora de investigación y política de ILDA, la Iniciativa Latinoamericana para los Datos Abiertos, y también es la directora del proyecto del Barómetro Global de Datos. Sí, yo sé que ha sido un desafío para Silvana, es la primera vez que hemos entrado en tanto detalle, nos estamos esforzando mucho y estamos entusiasmados de escuchar más en un momento sobre todo lo que ha estado haciendo. Después, y creo que este es el orden del día, tenemos a Joe Foti, director de investigación de la OGP, y tenemos a Sandra Pernán, coordinadora regional senior para Europa en la OGP, y en un momento los voy a presentar. Y tendremos a Jorge Valladares, que es un experto en investigación y políticas sobre integridad política en la Secretaría de Transparencia Internacional. En cuanto a la ubicación, creo que Jorge se encuentra en Berlín, ¿es correcto? Silvana, ¿usted está en Montevideo? ¿Es temprano? En Argentina, está en Buenos Aires. Bueno, nunca estoy muy segura. Hilda sí, pero usted está en Buenos Aires. Y debo decir que es una buena opción. Muy bien. Y Sandra, ¿usted está en Berlín también? ¿No? Bruselas. Ah, bueno, ya. Tengo que aprender un poco más, Bruselas, ya. Y Joe, ¿usted está en Washington o se la pasa en algún otro lugar? Vamos a ver, hay tantas ubicaciones.
Pero bueno, quería mostrarles que en verdad somos una comunidad global y veo que ya tenemos 57 participantes, tenemos a participantes de todo el mundo y para ustedes que se unieron a la sesión después de los anuncios, les quiero recordar lo más importante. Si van al globo terráqueo, van a poder acceder a la interpretación en español, coreano y francés. Tenemos varios idiomas esta tarde y utilicen el chat, por favor. Nuestros compañeros van a estar echándole un ojo al chat, así que pueden escribir sus preguntas ahí. Y vamos a tener una sesión interactiva y estaremos pendientes de preguntas para los panelistas. Silvana, es un gran placer poder presentarla para iniciar esta sesión. Y cuéntanos un poco más sobre el Barómetro Global de Datos y todo lo que ha estado haciendo. Le cedo la palabra. Gracias. Gracias, Helen. Bueno, antes de comenzar con la presentación, les voy a dar un poco de más información sobre el proyecto. Luego Jorge, Joe y Sandra podrán hablar un poco más sobre el programa y lo que se hará con los datos que hemos recopilado. Pero de antemano debo decir que el módulo de integridad política se ha podido hacerse porque todas las personas en esta sesión de Access Info, Joe en OGP, Transparencia Internacional. Todo esto, la recopilación de datos, no hubiera podido hacerse sin el apoyo de ellos. Así que quiero agradecerle a todos ustedes por su trabajo para facilitar este proceso. Voy a compartir mi pantalla ahora y debo decir que me estoy esforzando para hablar un poco más lentamente, pero tengo un problema. Soy argentina, así que suelo hablar muy rápido, pero estoy esforzándome para hablar un poco más lento hoy. Lo que voy a hacer en unos minutos es darles un resumen y una explicación de lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y les voy a dar un poco de información de fondo sobre el módulo y luego permitiré que los otros panelistas comenten un poco más sobre las ideas iniciales que están surgiendo de los datos. Como mencionó Helen, tengo el honor de liderar esta iniciativa en el Barómetro Global de Datos. Actualmente estamos implementando este programa piloto. Es la primera edición que hemos tenido del Barómetro Global de Datos y tenemos un gran equipo de todo el mundo, con personas de Latinoamérica, Europa, África. Tenemos personas de distintas regiones y tenemos participantes de más de 100 países. Así que ahora me gustaría darles una explicación sobre cuándo empezó. Bueno, yo sé que tal vez algunos de ustedes se reconocen aquí. Ese fue uno de los últimos viajes que pudimos hacer antes de la pandemia. Estábamos contentos y no sabíamos qué contento estábamos. Y ahora debemos reconocer que en verdad ha cambiado un poco. Bueno, así que una década después de que se inició el barómetro global, ahora estamos lanzando el programa piloto. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Bueno, básicamente es porque los datos públicos se pueden acceder más en esta última década, pero no sabemos que también se está utilizando para enfrentar estos desafíos sociales, mejorar la innovación y la rendición de cuentas. Y sin tener esos puntos de referencia, estamos perdiendo de vista ciertos de los problemas que impactan la innovación y otros ámbitos. Es por eso que este año iniciamos el Barómetro Global de Datos, cuyo objetivo es rastrear el uso de los datos y qué tan amplio es su uso. Así que hoy en día abordamos estos temas en muchas charlas, hablamos de los diferentes datos, tenemos la Academia de OGP y yo creo que también será un tema en la cumbre de OGP. Estamos abordando muchos temas relacionados con los datos que van más allá de la asequibilidad. Hablamos de la protección de derechos humanos en cuanto a las intervenciones tecnológicas, el desarrollo del aprendizaje automático, la seguridad, la inclusión en los algoritmos de datos, estructuras de gobernanza. Todos estos temas
son complejos y han complicado un poco más la agenda, ya que la inquietud en verdad era aumentar el acceso a los datos públicos. Esto se ve parcialmente reflejado en este informe y es por eso que estamos haciendo este tipo de estudio. Nosotros tenemos patrocinio de el IDLC y también otras organizaciones que nos apoyan, como por ejemplo el Fondo de Población de Naciones Unidas, así como otros sectores de esta iniciativa. Por ejemplo, el OGP está apoyando algunas partes del estudio. Voy a entrar en más detalles sobre la estructura en unos minutos. A veces es difícil cambiar de una diapositiva para la otra, pero aquí básicamente lo que estamos haciendo comparado con el barómetro de datos abiertos es no solo mirar los datos abiertos, claro que es una parte muy importante de lo que hacemos, pero tenemos que ir más allá de la apertura, pero también estamos mirando a través de lentes temáticas. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo, como mencioné, es que no solo estamos mirando estos temas con enfoques innovadores y cubriendo más de 100 países, pero también estamos mirando las organizaciones que nos pueden ayudar a desarrollar los modelos y entender los datos que hemos recopilado. Entonces, el GIFT y el Land Portal son los grupos más grandes que nos han ayudado con OGP, así como Open Partnership y Transparency International. Y también hemos trabajado con Open Contracting y otros grupos como Land Portal. Otra cosa que también he mencionado y que me parece que es muy importante es que básicamente estamos recopilando estos datos con investigaciones en todo el mundo. Hay muchos países que se cubren por esta iniciativa y como dijo Helen, Access Info también está trabajando en Europa y en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Israel. Entonces tenemos esta área que también está siendo cubierta y tenemos mucho trabajo por delante y sabemos que hay otras personas en el público que colaboran y les agradezco por todo lo que ellos hacen porque sabemos cuánto tiempo tarda para cubrir tantos lugares. También estamos intentando entrar en otras regiones como en Asia, Europa y las Américas. Entonces, no solo estamos cubriendo estos países, pero también vemos la importancia de esta estructura y de los datos, porque tienen mucho conocimiento en los contenidos y sabemos que más adelante vamos a trabajar con estas organizaciones y nos enorgullece tener esta red de colaboración. Y otra cosa que quería decir es que también estamos intentando, no solo estamos preguntando sobre el módulo y los datos, vamos a publicar este informe en español, francés e inglés más adelante y queremos añadir otros idiomas también. Otra cosa que quería destacar acerca del equipo y su estructura es que tenemos un equipo central que es básicamente compuesto de personas del sur global y también queremos incluir a personas del norte global, pero también queríamos destacar que hay personas de la América Latina y de África y otras partes que son parte de este equipo central. Y ahora quería darles un estado de dónde estamos en el proceso de la investigación. Estamos en la fase de acabar con la recopilación de datos y ustedes tienen que esperarse hasta febrero de 2022 para ver todas las sorpresas que tenemos por delante para ustedes y por favor, tengan en mente que hay algunas tendencias que estamos empezando a ver y vamos a tener estos hallazgos. Y piensen que estamos trabajando en el módulo más importante ahora y estamos procesando los datos
y luego estamos creando las herramientas visuales para poder presentarles todo esto en febrero. La cosa que quería decirles ahora rápidamente, porque tengo que ir súper rápido, pero es que la estructura básica de el barómetro de datos globales tiene 4 pilares: gobernanza, capabilidad, disponibilidad y uso e impacto. Entonces queremos ir más allá de simplemente disponibilizar los datos, como pensar en otros elementos que podrían alcanzar nuevos niveles de conocimiento de estos datos sobre los países. Y estos pilares son alimentados por indicadores en 2 módulos que tenemos sobre la disponibilidad en las diferentes regiones y también otras cuestiones. Por ejemplo, land, o sea, tierra, integridad política, etcétera. Ahora voy a pasar súper rápido porque quizás podríamos entrar en más detalle con todos los pilares. Sí, muchas gracias, Silvana. Bueno, tenemos estos módulos temáticos con integridad y integración, y creo que encontramos bastante de esto en la estructura, pero estaremos traduciendo toda esta información sobre las herramientas y los informes hasta febrero, y tenemos la confianza de que muchas de las organizaciones trabajando con nosotros van a aprovechar todos estos datos y hacer valer estos datos que estamos recopilando. Finalmente, también estamos trabajando con el módulo de la integridad política con Transparency International y OGP. Nosotros también estamos pensando en los datos de financiación política, las declaraciones de los bienes, el cabildeo y las consultas públicas y otras cosas. En un sentido más amplio sobre este módulo, hay otras cosas que se están cubriendo en esta temática, por ejemplo, la adquisición pública y la información sobre empresas y el módulo sobre la tierra. Otra cosa que yo quería mencionar aquí antes de acabar es que algunas de las cosas que estamos considerando, y esto solo es una idea preliminar, pero aquí hay 2 indicadores que estamos mirando y estamos viendo un desempeño bastante bajo. Tiene que ver con los datos de cabildeo y la capabilidad. En todos los países, no importa cuál sea, siempre vemos un desempeño bastante bajo aquí. Entonces, quizás haya algo para explorar aquí. Voy a dejar esta sesión aquí. Tengo los recursos aquí, el manual, la página web, nuestro Twitter y LinkedIn. Pueden entrar en contacto con nosotros a través de estos enlaces, y también, si quieren saber, vamos a lanzar todo este informe en febrero de 2022. Ahora, voy a dejarlo aquí porque realmente estoy ansiosa para saber lo que van a decir Jorge y Joe y todos los demás. Bueno, fantástico, Silvana, muchas gracias por este panorama sobre el enfoque y la estructura del barómetro global de datos y cómo funciona, y tener una idea de los pasos que ustedes ya han hecho y tomado y cuáles serán los próximos para hacer en el futuro. Vamos a asegurarnos de que todos estos enlaces que fueron compartidos por Silvana se compartan de nuevo con ustedes, y si ustedes quieren encontrar la información sobre cada uno de nuestros oradores, pueden encontrarla en el Whova, la plataforma Whova, que ustedes, los participantes, tienen acceso a esta plataforma con el perfil de todos los oradores que están aquí con nosotros. Ahora vamos a pasar al equipo de OGP, que ha tenido
una participación muy importante en este proceso. Estaba mirando los nombres de todo el mundo que está aquí y yo creo que muchos de ustedes ya saben lo que es OGP, entonces no hay que explicarlo, pero voy a pasar la palabra a Joseph Foti y luego a Sandra Pernard, que es nuestra coordinadora regional para Europa. Y les quería preguntar cómo el barómetro global de datos se integra en el trabajo de OGP y por qué es tan importante tener los datos sobre la situación actual de la transparencia en los países OGP, sobre todo esos que se enfocan en la integridad política. Entonces, con eso le vamos a pasar primero la palabra a Joseph Foti y luego a Sandra. Bueno, muchas gracias, Silvana, y a todos por todo el trabajo que ustedes están haciendo en los hubs, centros regionales. Y lo que quería mostrarles aquí es cómo este barómetro global tendrá un papel a desempeñar con nosotros y cuáles son los momentos para utilizar estos datos y cómo ustedes pueden ser parte de este proceso. Esta es nuestro 10º aniversario. Este año ya tenemos 100 planes de acción. Por lo menos tenemos 50 más para el año que viene y creo que así llegaremos al 100 en el año que viene también. Y eso es bueno porque así podremos mandar esta información a las personas. Esto es la situación a nivel doméstico. Ahora, hay 4.500 compromisos a nivel nacional y vamos a aprender sobre lo que se ha hecho y lo que todavía no se ha hecho. Y ¿por qué esto es tan importante para nosotros? Básicamente es que hace 2 años, más o menos, que lanzamos en Canadá el primer informe de OGP que se llamaba Democracia más allá de las urnas. Y aquí recopilamos todos los compromisos de OGP con los datos de terceros. Entonces, vimos que no todo el mundo estaba lidiando con el espacio cívico y había una brecha muy grande. Y ahí tuvimos 2 críticas y una era de la sociedad civil y otra del gobierno. Desde el lado de sociedad civil nos dijeron que o nos preguntaron por qué solo están mirando a la democracia más allá de la urna. Vamos a pensar en lo que conlleva las decisiones y la formulación de políticas. No puede ser una cuestión simplemente de participación pública. Y también oímos que nosotros nos centramos demasiado en las leyes y la legislación y esto se debía a las bases de datos que teníamos y estas bases, por ejemplo, que no se han actualizado desde el año 2015 pero hay que pensar en ir más allá de las leyes y pensar en la práctica. Y en este sentido, OGP ya tiene bastante más experiencia con datos abiertos y la integridad política. Entonces, desde un punto de vista práctico, esto quiere decir que este año esperamos llevar estos datos a través que tenemos del barómetro global de datos y pasárselo en 2 momentos. Entonces, estamos entrando en contacto con nuestros colaboradores y estamos creando un gran informe con varios módulos que pueden ser utilizados por los gobiernos y la sociedad civil para entender el estado de las cosas y ver qué podemos hacer. Como ya dijimos, tenemos más de 50 planes de acción en 2022 y cuando vayamos a la cúpula en Corea, nos vamos a centrar en democracia y corrupción y vamos a también hablar en los diferentes elementos. Ahora les voy a mostrar esto y espero que no me metan ningún problema, pero son datos que no se han revisado. Enfatizaré que cambiará
En verdad que esto va a cambiar para reflejar la realidad de OGP. Y en este momento se los estoy mostrando para entender la importancia de los datos. Con los datos podemos ver los países de OGP y vemos que algunos no tienen una ley. Por ejemplo, en cuanto al cabildeo, hay muchos países que no tienen una ley para el cabildeo o la divulgación de datos. Y eso nos permite identificar un problema de política. En algunos casos es un problema de implementación, en otro problema es un problema de uso, en otros casos un país es un líder, pero no lo sabe. Así que es importante poder diagnosticar estos problemas de mejor manera y los datos nos permiten hacer eso. De nuevo, en muchos países hay un problema político en cuanto al cabildeo. En cuanto a la divulgación de activos, la mayoría de los países tienen una ley, pero muchos países no tienen los datos abiertos. Esto hay que repasarlo, claro, pero empezamos a ver algunos patrones. A mí me encantan los informes, es mi trabajo, ¿no? Pero los informes son incluso más importantes porque pueden influenciar los planes de acción y podremos tener políticas concretas sobre el terreno. Lo que nosotros queremos de ustedes, y voy rápidamente para poder ceder la palabra a Sandra, es que tendremos consultas públicas sobre las mejores prácticas y las normas. Queremos entender cuáles son algunos buenos ejemplos y por qué vemos estas brechas. Así que en enero y en febrero tendremos una serie de consultas públicas donde queremos escuchar de la comunidad sobre sus experiencias y algunos ejemplos. Queremos resumir algunos ejemplos buenos de planes de acción que se traduzcan en cambios reales. Y bueno, estoy entrando tal vez en demasiado detalle. Voy a ir rápidamente para dejarle tiempo a Sandra, pero quiero destacar tres momentos importantes para nosotros. Tendremos la cumbre de democracia este año y será un año de acción. Los países deben tomar acciones reales en cuanto a la abogacía y la integridad política. Queremos trabajar con los datos y esto va a ser una gran parte de la cumbre para la democracia. También queremos compartir más información sobre esto en la cumbre de OGP en 2 semanas y dado que en Italia son los inventores de esta semana, esperamos poder incluir más información. Así que esto significa que ustedes van a organizar eventos en sus propios países y en sus comunidades para compartir más datos. Así que ahora le cedo la palabra a Sandra Pernard. Ella no solo se enfoca en los informes, pero también ayuda a realizar reformas, específicamente en el gobierno de Croacia. Y ella va a compartir con ustedes un buen ejemplo que tal vez sea de inspiración para algunos países de OGP. Así que adelante, Sandra. Gracias, Joe. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Yo voy a hablar sobre un buen ejemplo y este ejemplo nos muestra cómo OGP puede coordinar diferentes políticas y que tienen un impacto en la integridad política. Croacia se unió a OGP a principios del 2011 y ha tenido 3 planes de acción para realizar mejoras. Y eso ha hecho que los ciudadanos, las organizaciones de sociedad civil y los periodistas puedan acceder a la información en relación con la integridad política. En primero lugar, se realizó trabajo en torno a la mejora del acceso a la información, se mejoró la legislación, se introdujo un enfoque de transparencia proactiva para destacar las instituciones que tenían que publicar su material de manera proactiva. Y esto incluía las condiciones previas para reutilizar los datos. También nos enfocamos en la formación de los funcionarios y del público interesado y las instituciones nombraron un responsable a la IAE. La Oficina del Comisario de Información cooperó con las organizaciones de la sociedad civil comprometidas al Foro Multiactuarial
multiactorial en Croacia para que se desarrollara. Y tenemos una página web que se desarrolló, Imamo Pravo Snati. Los ciudadanos en esta página pueden presentar sus solicitudes a las instituciones públicas. En este momento, más de 6.400 solicitudes se incluyen en la plataforma. Y cuando los ciudadanos reciben una respuesta, también se publica en la página, así que los ciudadanos pueden encontrar la información ahí. Lo segundo que me gustaría mencionar es que nosotros nos esforzamos para mejorar la transparencia de las campañas electorales y de referéndum. Esto se hizo a lo largo de varios años. Hubieron 3 planes de acción de OGP y se incluyó el trabajo para mejorar la legislación y la forma en la cual se recopilan y publican los datos sobre la financiación de elecciones y referendos. Al comienzo no se publicaban los datos, pero ahora la Comisión Electoral del Estado publica en su página la información. No es perfecta, pero ahí está, se puede encontrar en PDFs, según el distrito electoral, el candidato, partido, coalición. El hecho de que esta información esté disponible hizo posible que 2 de las organizaciones sociedades civiles que participan en OGP en Croacia son miembros del foro y ellos trabajan con esos datos. Así que han desarrollado una base de datos de búsqueda de las contribuciones y los gastos declarados por los candidatos o los partidos políticos para las elecciones. Y ellos complementan esta información con su propio análisis. Así que, por ejemplo, aquí vemos los datos de los candidatos a la alcaldía de Zagreb en el 2020. Vemos la suma que recibieron en donaciones y la cantidad media de donaciones por candidato. Aquí podemos buscar y comparar los donantes, los gastos de campaña, descuentos en medio de comunicación y gastos de campaña en medios sociales. Por ejemplo, vemos los donantes de uno de los candidatos y cuánto gastó en promoción a través de la radio, pero también podríamos buscar específicamente los gastos de un candidato, a quién se le pagó y por qué servicio. El siguiente paso fue Mosaic Besa o Mosaico de Conexiones. Esta es una herramienta que permite que los periodistas de investigación, los activistas y el público interesado investiguen los vínculos entre las personas políticamente expuestas. Incluye los vínculos con otras entidades jurídicas y otras personas. A partir de estos datos, se puede buscar a través de los registros y las bases de datos de instituciones públicas. Más de 400.000 personas están incluidas en esta plataforma, como también más de 300.000 entidades jurídicas. Esta herramienta permite buscar, filtrar y visualizar los datos solicitados y muestra diferentes conexiones. En verde vemos los nexos familiares, en rojo los nexos de propiedad, en azul políticos y morado profesional. Así que esto se pudo hacer gracias a la disposición de los datos al público a través de los esfuerzos de InfoAccess, la transparencia de la financiación de elecciones y se sigue mejorando y ampliando todos los años. En junio de este año, por ejemplo, organizamos un evento para dialogar sobre la reforma de propiedad efectiva en los países de los Balcanes occidentales. Y durante ese diálogo, el representante de una organización de sociedad civil croata mencionó que tenían problemas accediendo a los datos del registro y que eso sería pertinente para incluir en el mosaico de conexiones. Así que el representante de la oficina responsable del registro se encargó inmediatamente de conseguirles esa información. Para concluir, este solo es un ejemplo de lo que se puede realizar cuando tenemos acceso a los datos y cómo esos datos se pueden utilizar para ejercer mayor control sobre los políticos. Además, es un buen ejemplo para mostrar cómo los foros multiactoriales de la UGP son una buena plataforma para llevar a cabo ese tipo de iniciativas, ya que tenemos al gobierno y a la sociedad civil trabajando en conjunto, discutiendo temas, intercambiando información para utilizar los datos públicos. Gracias. Gracias, Sandra. Fue muy interesante y es útil ver un ejemplo real de un país donde la UGP se ha utilizado para avanzar la transparencia. Y también vemos las dificultades. Estaba viendo las diapositivas y sentía simpatía por mis colegas, mi colega Marta, Silvana, todos los que han estado coordinando con todos estos países.
porque deben recopilar los datos y evaluarlos para ver de qué calidad son, si las personas de verdad utilizan los datos. Y sé que no es fácil hacerlo, requiere de mucho esfuerzo. Y por ello es que este proyecto es tan importante. Pero gracias a ustedes, gracias Joe por su perspectiva y gracias Sandra. En verdad que esto le da vida a este ejemplo. Sabemos que los resultados son preliminares, pero ya estamos listos para ver todos los datos. Sé que para nosotros saber dónde nos encontramos en cuanto al cabildeo y todas estas leyes en estos ámbitos es importante. Queremos saber quién está haciendo algo y a quién le va bien. Ahora, damas y caballeros, estamos un poco por detrás de nuestro orden del día, pero espero que estén bien si nos pasamos unos minutos y adelante. Sigan poniendo sus preguntas en el chat, postulen sus preguntas, es importante. Esta es una gran oportunidad para hacer preguntas de sus expertos y conocer más sobre estas iniciativas. Ahora, sin más, les doy la palabra a nuestro último ponente de esta tarde, así que ahora pasamos a Berlín con Jorge Valladares. Él es un experto en investigación y integridad política en transparencia internacional y la transparencia internacional, la Secretaría ha estado participando mucho para definir estos indicadores de la integridad política, así que estamos listos para escucharlo. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes para todos los que están aquí participando en esta conversación. Yo prometo que iré al grano y pues también me gusta tratar de tender puentes entre lo que ya se ha dicho y mi trabajo y ponerlo todo en perspectiva. Actualmente trabajo en transparencia internacional, así que me inquieta mucho cómo es que podemos garantizar que los gobiernos divulguen más información para detectar riesgos en cuanto a la integridad política en todos los países del mundo. En el pasado, yo también he trabajado con las autoridades electorales, con agencias de supervisión en cuanto a los proyectos de divulgación. Ahora estoy al otro lado, ¿no? Estoy tratando de utilizar esta información, estos datos, para tratar de persuadir a los gobiernos para que divulguen sus datos para el bien común. En el pasado he estado del otro lado del argumento. Así que yo creo que todos los datos que tenemos ahora, todos los datos que tendremos en febrero del 2022, nos ayudarán a todos, no solo a los activistas de la sociedad civil como yo, quienes le dicen a los gobiernos que abran los datos, háganlo de manera oportuna para que se pueda utilizar, se pueda comparar, etcétera. Pero también debemos entender que del otro lado, cuando se trata de la integridad política, existen muy pocos incentivos. Así que la integridad política es la autorregulación. Son los políticos que hacen reglas para limitar la qué tan opaco es el ambiente en el cual operan. Así que esto lo tenemos que entender. Estamos cambiando esta responsabilidad. Y estos mismos políticos o funcionarios públicos tienen la responsabilidad de seguir con sus propias reglas. Así que tenemos un problema en divulgar esta información. Y creo que el valor de estos datos es que nos permite formular preguntas, nos permite entender o abordar esta situación de pocos incentivos para los participantes que tienen la responsabilidad de divulgar los datos. Y hasta ahora, para aquellos que quieren entender lo que impulsan los datos abiertos,
Bueno, hemos leído estudios, investigación disponible, tienden a hablar de la tecnología, la organización, claro, la legislación y la política, y claro, el medio ambiente en el cual existe esa responsabilidad para divulgar los datos. Pero muchas de estas cosas tienen ciertas especificaciones. Entonces, me gustó lo que dijo Sandra porque también me he encontrado en esta situación donde yo he querido apoyar estas agencias a hacer estas cosas. Voy a contarles una historia que quizás ayude a poner esto en contexto. Por ejemplo, yo trabajaba en Myanmar en una comisión electoral para crear la primera elección democrática en 2015 y la financiación política era una de las cuestiones más importantes en esa elección. Y ya hemos vuelto al régimen militar, pero hace 5 años había bastante esperanza y había bastante cabildeo también. Entonces, esta negociación que hicimos bajo las reglas militares también tenía un impacto en la financiación y esto creó bastante complicación para los diferentes candidatos porque teníamos que tener bastantes datos y fue difícil. Entonces, cuando fuimos allí a rellenar los formularios y generar ideas, los candidatos llegaban a las oficinas de la comisión y miraban los formularios de los otros candidatos y simplemente copiaban todo lo que se estaba rellenando y estaban realmente utilizando datos que eran imaginarios, o sea, que los crearon del nada. ¿Y por qué? Pues porque las personas se dieron cuenta de que estos formularios eran bastante complicados y pocos candidatos tenían una formación profesional en este tipo de información. Entonces, nosotros queríamos recopilar información sobre las diferentes legislaciones que podrían tener un impacto en el compliance, o sea, acatar estas ideas. Y también no solo el gobierno, pero también las agencias. Entonces, lo que nosotros hemos estado considerando y uno de los usos, y ahora estoy hablando con todos ustedes que podrían tener interés en utilizar esto para desarrollar sus planes de acción nacionales o para reformar sus agencias, es que ustedes podrían buscar algunos aspectos específicos sobre los facilitadores. Entonces, aquí quiero ser breve porque los datos a los que tenemos acceso son bastante estrechos y todavía están siendo revisados, pero cuando miramos esto y consideramos si la simplicidad en las reglas ayudan y si hay una agencia capacitada con esta información, si los procesos de verificación tienen un proceso en la recopilación de datos, así como las identidades informadas o divulgadas. Ahora, acerca de la simplicidad, cuanto más fácil las reglas, más abiertos los datos. Esta es la pregunta. Y queremos saber si existen leyes, políticas o reglamentos que exijan la recopilación o publicación de esta información en cualquier forma. Y lo que vimos es que sí, de hecho, tiene un impacto. Y ahora queremos entender mejor cómo se puede hacer y qué tipo de experiencias han habido, etcétera. La segunda pregunta que queremos es si las normas o orientaciones facultan a un organismo o funcionario a garantizar la recopilación y publicación precisa y oportuna de los datos requeridos. Sí, es la respuesta. ¿Qué tal ahora? Y yo ya he hecho ese ejercicio en varios niveles y lo que les estoy mostrando aquí solo son hallazgos preliminares. Todavía hay bastante más información. Y esto es solo para hacer que ustedes comiencen a pensar las preguntas. Y ahora,
acerca de la verificación, quiero saber, yo creo que esto es el punto más difícil, pero quizás la pregunta que deberíamos preguntarnos si es que las obligaciones de verificación son las adecuadas para las agencias. Y ahora acerca de las identidades, que es lo que nos estaba mostrando Sandra y que también es bastante importante para nosotros. Nosotros tenemos que considerar los riesgos de la corrupción potencial y aquí podemos ver que podría tener un efecto, sobre todo cuando pensamos en el nivel de detalle que vamos a necesitar. Cuando los datos financieros son divulgados, pero cuando tenemos que identificar quién ha hecho el qué, ahí sí que dificulta la situación. Entonces hay bastantes variables que todavía no hemos considerado, pero que podrían tener un papel aquí. Pero aquí tenemos estas cuatro preguntas que deberíamos considerar a la hora de considerar los datos que hemos recopilado. Lo siento que todavía no tengo el resultado final, pero solo es una idea para mostrarles estos datos preliminares. Muchas gracias, Jorge. Todo esto fue muy interesante y nos hizo pensar en cómo analizar estos datos. Y yo creo que has levantado una pregunta de Sabina Romero porque utilizaste la palabra en inglés que es nudge, que básicamente es provocar, y tenemos que ver la psicología de este tipo de codeamiento y quizás esta pregunta sería buena para Jorge o para cualquier uno de los panelistas que están aquí. ¿Alguien puede hablar sobre la cuestión psicológica y emocional que tiene que ver con todo esta cuestión sobre la gobernanza y la participación? Yo creo que estos son algunos de los desafíos que tenemos que preguntarnos aquí en OGP. Yo no sé si alguien en el panel quiere responder a esta pregunta. ¿Cómo podríamos llevar estas pruebas hacia el cambio? Y tenemos que preguntarnos si hay algún tipo de elemento psicológico. Adelante, Jorge. No, a ti, Joe. Mejor que la respondas tú. Bueno, Joe, adelante. Nadie les va a decir que soy un especialista en este campo, pero yo creo que para OGP y pensando en la utilidad de estos datos es que tenemos que preguntarnos si nosotros somos normales. Si no son normales y todo el mundo está haciendo las cosas mejor que ustedes, entonces es cuando podemos aprender de los otros países. Por ejemplo, en Croacia, que buscó otros usuarios y otros países que están haciendo la misma cosa y consideran la cuestión nacional y cambia un poco la lente. Y es importante que llevemos a los líderes de un lugar a otro y que comiencen a pensar en la situación como un bien y no como un pasivo. Entonces, esto sería algo que deberíamos considerar aquí y ver cómo los países se pueden comparar. Sí, es verdad que la OCDE ha estado recopilando información sobre la transparencia y UNESCO, que también se responsabiliza con los ODS y ha mostrado la importancia de la recopilación de la transparencia y el acceso a la información, pero es un ejercicio bastante difícil recopilar los datos que realmente necesitamos. Convencer a las personas de que son normales y que hay un poco de vergüenza que se
aplica aquí, pero hay otras incentivas, pero yo no sé si es perfecto, pero yo creo que lo vemos bastante en las conversaciones que tenemos con los gobiernos de OGP y que vemos en la Unión Europea, pero que la transparencia tiene que ver con las metas de los otros países y que simplemente va a ayudarles a ser más eficientes, eficaces y les va a ayudar a alcanzar las metas y también será bueno para utilidad pública. Y esto, al fin y al cabo, es lo que queremos. Y estos serían algunas de las incentivas que tenemos. Y también podemos decir que tenemos que ir más allá de simplemente disponibilizar todos los datos y divulgarlos. Y ahora tenemos que empezar a publicar con propósito. Y yo creo que hay que entender cuáles son los motivos. Primero de todo tenemos que saber si necesitamos integridad política y luego ya podemos decidir lo que tenemos que hacer. Ahora me gustaría darle la palabra a Silvana, a Jorge. ¿Ustedes tienen alguna idea? Mira, he estado aquí escuchando a ustedes y Joe hablar sobre otros países y qué es lo que los otros países están haciendo y qué podríamos aprender de ellos. Y una de las cosas que me gustaría enfatizar es que hay diferentes contextos y estos contextos tienen o importan cuando estamos hablando de hacer ciertas cosas. Entonces, la idea del informe es para enfatizar algunas medidas y ejemplos que ya tenemos. Dependiendo del contexto, no vamos a hablar simplemente que hay algunos países con mejores datos que otros y más recursos que otros, porque eso no sería justo. No es hacer un ranking y si no, lo que estamos buscando es ver lo que se puede hacer con los recursos disponibles y que hay algunos temas de los cuales podemos aprender alguna cosa y hay cosas que podemos hacer y estos son los asuntos que hemos estado considerando y es importante considerar los contextos alrededor de algunos países y contextos. Sí, esto es un punto muy importante que has levantado aquí, Silvana, porque hay diferentes fases para cada país y hay preguntas en el QIA y en el chat. Pueden ir ingresando si quieren. Hay diferentes cuestiones aquí que ya se han respondido y hay otra pregunta sobre qué es el ser normal. Silvana, quizás ya lo hayas respondido, que básicamente todo depende. Jorge, tú parece que estabas pensando en alguna cosa. ¿Quieres agregar alguna cosa aquí? No, simplemente es que quería agradecer esta participación y la pregunta. Yo creo que a la vez que estamos considerando el progreso, tenemos que destacar aquellos ejemplos que son experiencias que no solo disponibilizan ciertas cosas, pero que ponen en práctica algún nivel de progreso. Entonces, al hacer todo esto, quizás una de las cosas que nosotros podríamos hacer desde nuestro punto de vista es que no solo pensar en la brecha, pero también considerar qué gobiernos y de dónde vienen los gobiernos y cuánto tenemos que hacer. Y no solo pensar en cuánto nos queda por hacer, pero también llegar hasta aquel punto. Y estoy pensando en las democracias que están pasando por unos retos y con los datos y también la capacidad institucional. Muchas gracias, Jorge, por este
esta aportación y esto nos trae una buena pregunta que tiene que ver con el barómetro global de datos que nos lleva nos ayuda a prestar más atención a estos problemas. En aras del tiempo vamos a tener que acabar aquí, pero sí que es muy importante que podamos hacer un seguimiento sobre lo que está pasando. Access Info ya ha mostrado muchos asuntos sobre las reglas al acceso a los datos y a la información y hemos mostrado las diferencias en estas reglas a lo largo del tiempo y creo que esto ha sido muy importante. Sandra, ¿tienes algo que decir sobre esto? Bueno, es una pregunta muy difícil y como dijo Joe, yo ya he trabajado con el gobierno y también en las organizaciones de sociedad civil y he buscado reformas y no sé si realmente tengo una respuesta concreta a esto, pero una de las cosas que sí que he visto es que, y creo que ya se ha mencionado, es que hay ese ranking. Entonces, el puntaje, las personas les gusta compararse a los demás y a veces esto les impulsiona a hacer más cosas, más actividad cuando ven que sus pares están haciendo otras cosas. Entonces, esto puede traer ciertos beneficios y quizás mejorar la participación o otra cosa. Desde mi punto de vista, y es mi opinión personal, es que el modelo que tenemos aquí en OGP es un modelo que funciona bastante bien porque estamos acompañando el progreso de cada país individualmente. De la misma manera que se hace en una clase de yoga, cada uno hace o tiene su propio progreso y puedes compararte con los demás y tener un acceso a las reformas que los demás están haciendo y quizás hacer más y así se puede ir agregando más reformas y más iniciativas. Ya sé que no queda muy clara mi respuesta, pero esta sería mi opinión. Bueno, muchas gracias, Sandra. Me ha gustado mucho la analogía a yoga. Claro que no estamos buscando una medalla dorada en las Olimpiadas, pero poco a poco sí que vamos avanzando y cada uno tenemos un punto de partida diferente. Y también me gustaría decir, claro que soy la representante de sociedad civil, pero que puedo decir que es muy importante colaborar con los gobiernos y tenemos que saber todos que este proceso tiene que ser colaborativo y que el empezar este eh, barómetro de datos globales ha sido muy importante y tenemos que hablar sobre el OGP y el papel de ello en los diferentes países que estamos acompañando. Vamos a tener que parar aquí, lo siento mucho, pero Joe, yo sé que tú querías finalizar o concluir esta semana de la Academia OGP y antes de pasarle la palabra a Joe, solo quería decirles que esta semana simplemente ha sido el desencadenamiento de un debate y vamos a continuar el debate en febrero 2022 cuando vamos a divulgar estos datos, pero no solo será en febrero que hablaremos, pero tendremos más eventos como este de la Academia OGP para tener más conversaciones con más participación de las diferentes partes interesadas y mirar los datos para ver cómo estos datos pueden ser más útiles y hacer que sea un proceso de paso a paso como en la yoga. Bueno, muchas gracias Silvana, Sandra, Jorge y ahora le paso la palabra a Joe. Bueno, muchas gracias Helen y gracias a todas las personas que han estado presentes aquí. Muchas gracias a todas las personas que vinieron a la tercera academia de OGP.
la conversación no tiene que parar aquí, pero quería destacar algunas cosas que sí hemos aprendido a lo largo de esta semana. Hemos tenido ideas que nos han provocado bastante. Audrey Tang, que nos ha hablado sobre la transparencia de datos en el enfoque al gobierno, así como no solo la Internet de las cosas, pero la Internet de los seres, y también hemos visto diferentes políticas y el impacto sobre la equidad. Y yo quiero explicar por qué los gobiernos adoptan estos diferentes enfoques y cómo el género también es importante. También oímos de nuestros colaboradores de Nigeria, de cómo se están haciendo las adquisiciones y también de los defensores del pueblo en Brasil. Entonces, quería asegurarme de que ustedes tuvieran esta oportunidad de utilizar todos los datos y las evidencias que hemos mostrado aquí en esta semana para crear la publicación para el año que viene, para que podamos devolver o volver a estos datos y crear estos datos en un formato que sea útil para los activistas. Todas estas sesiones están disponibles en YouTube, entonces ustedes siempre pueden volver a ellas para ver y repasar todo lo que hemos visto. Finalmente quería agradecer a todos nuestros patrocinadores que han participado aquí. Transparency International, Global, el Barómetro Global de Datos y otros que ni he conseguido mencionar. Y también a Paulina Ornelas y otras personas que han sido muy importantes para la organización de este evento. Les veremos en la cúpula en unas semanas. Y también me gustaría agradecerles a los intérpretes que son muy numerosos aquí. Muchas gracias a todos.